¿Has confiado tanto en alguien que olvidaste quién eras? Daniel lo hizo. Durante años construyó un imperio con las manos manchadas de ambición, hasta que el suelo bajo sus pies se rompió sin aviso. Ahora, en un apartamento gris, las paredes parecen recordarle cada error. Su teléfono ya no suena, las sonrisas se borraron, y el espejo solo devuelve un rostro que no reconoce. A veces piensa que la vida se cansó de él, pero entre la oscuridad y el silencio, algo dentro aún late. Un miedo profundo, el miedo a no tener un propósito. Porque cuando pierdes todo lo que te definía, lo único que queda es la pregunta más difícil. ¿Quién eres cuando ya no queda nada? Daniel no lo sabe aún, pero esta caída no es el final. Es el inicio del viaje que le enseñará lo que ningún discurso motivacional podría. Los días pasaban sin forma. Daniel despertaba y dormía en el mismo vacío. Los mensajes sin responder, las llamadas que ya no existían, el eco del reloj marcando un tiempo que no quería vivir. Afuera, el mundo seguía girando. Dentro, solo quedaban los restos de un hombre que alguna vez soñó grande. La soledad no gritaba, susurraba despacio, como una sombra pegada al pecho. Y mientras la ciudad respiraba bajo la lluvia, Daniel se preguntaba si realmente merecía seguir intentando. Porque a veces, cuando la vida te quita todo, lo único que te queda es aprender a escuchar lo que nunca quisiste oír. El silencio. Aquella mañana, la rutina cambió. Desde la ventana escuchó una risa infantil, una melodía que cortó el gris. Una niña, con una mochila más grande que ella, esperaba el ascensor con una mujer cansada pero sonriente. Daniel no lo sabía aún, pero ese pequeño instante sería el punto de giro de su historia. Había algo en esa risa que no encajaba con el edificio triste ni con su propia vida. Era como si el universo le recordara que aún quedaba algo puro, algo que él había olvidado, la alegría sin motivo. Esa noche Daniel no podía dejar de pensar en la niña. ¿Cómo podía reír así alguien que vivía rodeada de tanto poco? En esa pregunta nació algo nuevo en él, curiosidad. Al mirar por la ventana y ver a Elena limpiar los pasillos con su hija, esperándola sentada en las escaleras, sintió una mezcla de vergüenza y admiración. Él, que lo tuvo todo y se rendía. Ellas, que no tenían casi nada, pero seguían luchando con una sonrisa. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 2, Daniel entendió que no todo estaba perdido. A veces, las señales más grandes llegan en cuerpos pequeños. Aquella niña no sabía que con su risa había rescatado a un hombre que ya se daba por muerto. Porque cuando la vida te derrumba, no necesitas un discurso para levantarte, solo un motivo que te recuerde que aún respiras. Una mañana cualquiera, Daniel bajó al vestíbulo con el mismo cansancio de siempre. Pero esta vez no fue silencio lo que lo recibió, sino una voz pequeña que preguntó: ¿por qué pareces tan triste si tienes todo para sonreír? La pregunta lo golpeó más fuerte que cualquier fracaso. Él no respondió. Solo la miró, sorprendido de que una niña pudiera ver más de lo que los adultos nunca notaron. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Había verdad en esos ojos inocentes, una verdad que él había olvidado buscar. Esa pregunta quedó suspendida en la mente de Daniel durante todo el día. No podía concentrarse, no podía escapar de esa imagen. Una niña que veía alegría donde él solo veía ruinas. En medio de su desesperanza, esa inocencia se convirtió en un espejo.
Por primera vez en meses, Daniel se miró sin justificar su tristeza. Y lo que encontró fue miedo, no vacío. Miedo a volver a empezar. Miedo a sentir otra vez. Más tarde, cuando salió a tirar la basura, volvió a verla. Sofía estaba sentada en el escalón, dibujando con un lápiz sin punta. No pidió nada. No habló. Solo levantó su dibujo para mostrárselo. Un sol grande y un hombre de traje con una sonrisa enorme. Daniel se quedó quieto. «Eres tú», dijo ella. «Solo que aquí sí sonríes». Él sintió que el aire se le escapaba. Aquella niña acababa de darle la versión de sí mismo que había perdido. Desde ese día, Daniel comenzó a buscarla con la mirada. No sabía por qué, pero necesitaba verla, escuchar su risa, sentir esa energía que le recordaba a la vida. A veces, bajaba antes de tiempo solo para cruzarla en el pasillo, fingiendo casualidad. Elena lo notó, pero no dijo nada. En el fondo, entendía que su hija tenía ese don. Sanar sin darse cuenta, y Daniel empezaba a entender que tal vez no todo estaba perdido si aún podía sentir algo tan simple como ternura. Esa noche, mientras Daniel preparaba café, pensó en lo que esa niña le había enseñado sin decirlo, que la vida no siempre necesita grandes respuestas, solo pequeñas razones para seguir. Comprendió que su tristeza no era el final, sino una pausa, y que, quizás, esa pausa era el espacio que necesitaba para volver a comenzar. A veces, los milagros no llegan con aplausos ni promesas, llegan disfrazados de una niña con crayones y una sonrisa capaz de despertar a un alma dormida. Daniel comenzó a notar detalles que antes ignoraba. Cada mañana veía a Elena salir con su hija, ambas cargando más peso del que parecía. No se quejaban, no corrían, solo vivían con una serenidad que él no entendía. Había algo en esa calma que lo desarmaba. Recordó cuántas veces él había tenido todo, y aún así se sentía vacío. Ahora miraba a una madre y una hija que lo tenían tan poco, pero caminaban con el alma llena. Y en ese contraste comenzó a nacer la pregunta que cambiaría su vida. ¿Qué significa realmente tenerlo todo? Una tarde, al regresar del supermercado, Daniel vio a Elena arreglando una gotera en el pasillo. No pidió ayuda, aunque el agua caía sobre sus manos cansadas. Sofía, a su lado, reía cada vez que una gota le caía en la nariz. Era una escena sencilla, casi insignificante, pero para Daniel fue un espejo. En esas pequeñas luchas había una fuerza que él había perdido. La vida no se trataba de evitar la lluvia, sino de aprender a seguir sonriendo bajo ella. Esa noche, Daniel escribió por primera vez en meses. No un plan de negocios, no una meta, solo pensamientos. He vivido persiguiendo cosas que no me llenan, escribió. Hoy vi a una niña reír bajo una gotera y entendí más de la vida que en todos mis años de éxito. Cerró el cuaderno y sintió una paz que no recordaba. Por primera vez, el silencio de su apartamento no le pesaba, lo abrazaba. Con los días, Daniel comenzó a ayudar sin pensar. Un día llevó flores al vestíbulo, otro día reparó una bombilla rota. Nadie se lo pidió, pero lo necesitaba. Era su forma de devolver algo, aunque ni él sabía qué. Elena lo miraba con gratitud silenciosa, entendiendo sin palabras que aquel hombre roto estaba intentando sanar. Y mientras Sofía seguía riendo, Daniel volvía a creer que todavía era posible reconstruirse. Esa noche, al mirar por la ventana, Daniel vio su propio reflejo mezclado con las luces del edificio. Ya no veía al hombre derrotado de antes. Había algo nuevo en su mirada. Una chispa pequeña, pero real. Entendió que la vida no te enseña con palabras, sino con personas. Y que a veces
el mayor maestro llega disfrazado de una niña con crayones y una madre que no se rinde. Era el comienzo de su renacimiento. Era una tarde lluviosa cuando todo cambió. Daniel escuchó un grito en el pasillo, un sonido pequeño pero desesperado. Al abrir la puerta, vio a Sofía sola, temblando. Su madre había salido a trabajar, y una tubería rota inundaba el pasillo. El agua corría sin control, y la niña, empapada, intentaba detenerla con sus manos. Daniel no pensó, simplemente corrió hacia ella. En ese instante, no era el empresario ni el hombre perdido, era un ser humano respondiendo al llamado de otro. El agua seguía cayendo, pero Daniel no se detuvo. Intentó cerrar la válvula principal mientras la niña lo observaba con ojos llenos de confianza. ¿Todo estará bien?, preguntó ella, y por primera vez él respondió sin dudar. Sí. Esa palabra salió de un lugar profundo, un lugar que creía muerto. En ese pequeño acto, Daniel sintió el pulso de algo que había olvidado. La capacidad de proteger, de cuidar, de ser útil más allá de sí mismo. Cuando el agua finalmente dejó de correr, el pasillo quedó en silencio. Sofía se lanzó a abrazarlo sin decir nada. Ese abrazo lo derrumbó por dentro. No era gratitud, era pureza. Una conexión humana tan sincera que rompía años de frialdad. Daniel sintió cómo las lágrimas se mezclaban con el agua que aún goteaba de su cabello. En ese momento, comprendió que a veces salvar a alguien no significa cambiar su destino, sino recordar el tuyo. Esa noche, cuando Elena regresó, encontró a su hija dormida en el sofá de Daniel, envuelta en una toalla y con una sonrisa en el rostro. Daniel estaba sentado al lado, agotado, con la mirada serena. «Gracias», dijo ella en voz baja, y él solo asintió. No hacían falta palabras. En ese silencio compartido había algo sagrado, el reconocimiento de dos almas que sabían lo que era perder, y aún así, seguir dando. Esa noche, antes de dormir, Daniel miró a través de la ventana y susurró para sí. Quizás esto es lo que siempre busqué. No éxito, no reconocimiento, sino sentir que su existencia tenía sentido en la vida de alguien más. Afuera seguía lloviendo, pero dentro de él, por primera vez en mucho tiempo, había calma. El hombre que una vez se sintió vacío acababa de descubrir que la plenitud no se encuentra en lo que logras, sino en lo que compartes. El amanecer trajo algo distinto. Daniel despertó temprano, preparó café para 3 y dejó el aroma llenar el aire. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que su corazón pesaba menos. Al mirar a Sofía y Elena desayunando frente a él, comprendió que la vida, incluso en su simpleza, podía ser hermosa. No necesitaba más. Por años buscó sentirse completo a través de logros, pero ahora, en ese pequeño apartamento, encontró algo más grande: pertenencia. Ese día, Daniel acompañó a Elena al mercado. Caminaban sin prisa, hablando de cosas simples. El precio de las frutas, el calor del día, la escuela de Sofía. Cada palabra era un recordatorio de todo lo que se había perdido por vivir con prisa. La vida no se trataba de correr detrás del éxito, sino de detenerse a mirar a quien camina a tu lado. Por primera vez, Daniel no pensó en el pasado ni en el futuro, solo en el ahora. Esa noche, Elena contó parte de su historia. Habló de cómo su esposo se fue cuando Sofía apenas hablaba, de cómo limpió edificios sin descanso, de cómo aprendió a agradecer por cada día sin hambre. Daniel la escuchó en silencio, con respeto, no por lástima,
sino por admiración. Se dio cuenta de que la fuerza más grande no está en quien nunca cae, sino en quien cae 1000 veces y sigue levantándose con una sonrisa. Y comprendió que la verdadera riqueza se mide en dignidad. Días después, Daniel visitó el parque donde solía cerrar tratos. Lo recorrió con pasos lentos, recordando al hombre que una vez fue. Observó a familias, risas, niños corriendo, y entendió que había confundido éxito con ruido, abundancia con valor. Se sentó en un banco y miró al cielo. No pidió nada. No dio gracias por el silencio, por el dolor, por haber perdido todo, porque sin eso jamás habría aprendido a mirar. Aquella noche escribió una carta, no para enviar, sino para recordar. Gracias, vida, escribió, por quitarme lo que no necesitaba y dejarme lo que sí. En esas palabras encontró una verdad que ningún discurso podría explicar. La felicidad no se busca, se construye, ladrillo a ladrillo, con pequeños gestos, con amor, con humanidad. Y por primera vez, Daniel se sintió en paz con quien era. Con el paso de los días, Daniel comenzó a moverse distinto. Ya no caminaba con la mirada en el suelo, sino con una calma nueva, como quien ha hecho las paces con su historia. Decidió ayudar en el edificio, reparar lo que nadie notaba. Lo hacía sin esperar nada, solo porque entendió que dar sentido a los días es lo único que realmente los llena. La vida, descubrió, no se trata de lo que tienes, sino de lo que aportas a otros cuando nadie te está mirando. Una mañana, Daniel decidió visitar una fundación cercana. No sabía qué podía ofrecer, pero sintió la necesidad de hacerlo. Cuando le preguntaron por qué quería ayudar, respondió con una sonrisa tranquila: porque una vez alguien me recordó lo que era sentir. No mencionó nombres. No hacía falta. Cada palabra venía de un corazón que por fin entendía que servir no es perder, sino encontrarse. Desde ese día, sus manos volvieron a crear, pero no empresas, sino sonrisas. Ayudaba a niños a leer, preparaba juguetes, contaba historias sobre la vida, sobre cómo caer y levantarse. Cada palabra que salía de su boca era una confesión, una cicatriz convertida en lección. Daniel entendió que su fracaso no fue el final de su historia, fue el comienzo del propósito que siempre había buscado. Una tarde, al regresar al edificio, encontró a Elena esperándolo en el pasillo. «Gracias por lo que hiciste por mi hija», dijo, «desde que te conoció. Sonríe más». Daniel se quedó callado, conmovido. No sabía que él también había recibido tanto. En los ojos de Elena vio algo que no esperaba: gratitud y respeto. Y entendió que, sin buscarlo, había sanado un poco de todos, incluso de sí mismo. Esa noche, Daniel caminó por la ciudad con paso tranquilo. Observó rostros, luces, sonidos, y en cada uno vio una historia. Comprendió que todos llevan batallas invisibles, que nadie es tan fuerte ni tan débil como parece. Alzó la vista al cielo y sonrió. La vida no lo había derrotado, lo había reinventado. Y en ese instante, bajo las luces de la ciudad, supo que finalmente era libre. Pasaron los meses. Daniel ya no contaba los días, los vivía. Cada amanecer era un regalo y cada rostro una oportunidad para dar algo bueno. Había encontrado un sentido simple pero poderoso: hacer el bien sin esperar retorno. Y en esa rutina llena de humanidad, el vacío desapareció. Descubrió que cuando das de ti, incluso lo poco se multiplica, porque la verdadera abundancia no está en lo que guardas,
sino en lo que compartes. Un día, Sofía corrió hacia él con un dibujo nuevo. En él aparecían los tres: la niña, su madre y Daniel, tomados de la mano bajo un cielo enorme. «Así es la vida cuando uno no está solo», dijo ella. Daniel la miró, conmovido. Esa imagen sencilla resumía todo lo que había buscado por años. Pertenecer, amar, servir. Comprendió que la vida no se mide por los logros, sino por las personas a las que tocas con tu existencia. Esa tarde, Daniel regresó al parque donde había cerrado tantos tratos años atrás. Solo que ahora no llevaba papeles ni promesas, sino una paz silenciosa. Se sentó bajo el mismo árbol donde alguna vez creyó haber perdido todo. Cerró los ojos y recordó los errores, las pérdidas, la risa de una niña, la fuerza de una madre. Todo tenía sentido. Cada caída lo había traído hasta aquí. Entendió que la vida no te destruye, te forma, te pule, te enseña. Al regresar al edificio, encontró un sobre en su puerta. Dentro había una nota escrita con crayones. «Gracias por hacernos creer». No tenía firma, pero no hacía falta. La guardó en su bolsillo y sonrió. En ese pedazo de papel había más verdad que en todos los discursos motivacionales que alguna vez escuchó. Porque la vida, entendió, no se enseña con palabras, sino con actos, con presencia, con amor. Esa noche, mirando las luces de la ciudad desde su ventana, Daniel sonrió y pensó en todo lo que había aprendido. La vida no necesitó gritarle para enseñarle. Solo poner frente a él a las personas correctas. A veces se necesita perderlo todo para entender que lo esencial no se compra. El verdadero éxito está en encontrar paz dentro de uno mismo. Porque la felicidad, al final, no es una meta, es un modo de mirar el mundo. Y mientras la cámara se aleja de su ventana, la voz de Daniel susurra: si la vida te quita lo que creías indispensable, no te resistas. Tal vez solo te está enseñando a vivir de verdad.